ya después recogeremos la hoja. ¿Está encargada Mayerly para recogerla? ¿Quién? Maya o María Fernanda. Ponte en pie, Mafe, para que por favor te conozcan. A ella se la pueden entregar. Bueno, bien, vámonos al capítulo 3 de Juan, por favor. Allí, en el capítulo 3 de Juan, aparece un título que dice, ¿cómo? Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un anciano del pueblo de Israel, un principal, al parecer miembro del Sanedrín, una persona sumamente importante, una persona religiosa, una persona que su vida debería dar un ejemplo. Cuando digo debería, no es porque dude que lo hiciera, sino porque en principio las personas que estaban sirviendo en la forma que él servía, era un saduceo, él era un fariseo, y les quiero contar que era una persona que por lo menos estaba inquieta, era una persona que quería conocer, que estaba en una búsqueda y que un día, seguramente cansado de una vida sin propósito, no pudo dormir y se levantó y se fue donde el maestro Jesús y tuvo con él el siguiente diálogo, del que espero podamos nosotros concluir qué es eso de nacer de nuevo. Para las personas que toman nota de esta predicación se llama religión o Cristo. Entonces ya se pueden ubicar. Muy bien, vamos entonces a darle lectura a la palabra y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, que era ¿qué? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo? Rabí, rabí quiere decir maestro. En el Evangelio de Juan, ay, yo había extrañado esa agüita. Gracias, Nano. Ok. Decíamos que rabí quiere decir maestro. Y en el mismo Evangelio de Juan, por allá en el capítulo 21, si la memoria no me falla, recién resucitado el Señor Jesucristo, dicen que estaba María Magdalena esperando o fue a buscarlo en la tumba y cuando lo ve le dijo Raboní. ¿Recuerda la diferencia, no? Aquí es rabí, en el otro decían Raboní. Raboní es maestro de maestros, es una dignísimo ese título que le dio. Pero aquí Nicodemo le dice, bueno, bien, como maestro, porque nadie, dice, vamos a leerlo completo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué razón? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿sí qué? Si no está Dios con él. Muy bien. Respondió Jesús y le dijo, observen por favor cómo empieza el maestro. De cierto, te digo. Hay algunas citas que comienza el Señor diciendo eso, de cierto. Yo quiero decirles que cuando ustedes vean esa expresión en boca del Señor Jesús, lo que sigue a continuación, usted simplemente póngale la firma, porque quiere decir que lo que viene es columna vertebral de su doctrina y que es cierto, ciertísimo lo que dice a continuación. Entonces el Señor le dijo, de cierto te digo que ¿qué? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo, creo que pues muy sorprendido, le dijo: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sí? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo le hago una pregunta: ¿sería que le estaba tomando el pelo Nicodemo? ¿Sería honesto a la suposición? ¿Estaba realmente sorprendido? Y hacer una pregunta como esa: ¿será que es que yo después de viejo puedo nuevamente entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿En qué estaría pensando? Él tenía sí, era un nacimiento normal, ¿no es cierto? Y viene lo que continúa. Y respondió Jesús: el que no naciere, de cierto, otra vez vuelve y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. No puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le dijo? Su mamá no tiene nada que ver con el asunto. No le estoy refiriendo aquí un nacimiento en la carne, le estoy hablando de un nuevo nacer en el Espíritu. Y así se lo dijo: de cierto te digo, Nicodemo. Habíamos leído aquí que Nicodemo era una persona principal, ¿cierto? Ok, vamos a hacer un alto ahí y vamos a orar para pedirle al Señor que guíe nuestro entendimiento. Renunciemos por favor a todo concepto de humana sabiduría, toda preconcepción, liberemos nuestro corazón de todo prejuicio y simplemente expongámonos a lo que el Señor quiere hoy decir a nuestros corazones, ¿de acuerdo? Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos permitas estar cada día más cercanos a ti, entendiendo tu palabra, Señor, en especial esto que hoy quieres decir: nacer de nuevo. Te damos gracias, Espíritu Santo, tú que eres el Maestro por excelencia, toma posesión de este lugar, de mi persona, Señor, y habla a tu iglesia a través de este tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Entonces decíamos: de cierto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede. Óigame bien, no puede entrar. Lo que le acabo de leer aquí en mi Biblia está en rojo, yo no sé si en la de ustedes. Está en rojo, lo que quiere decir que es palabra de Dios, ¿cierto? No se equivoca, infalible. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Otra vez se lo repite: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿del qué? Del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, otra vez, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos vivido testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces vamos a escudriñar la palabra del Señor. Nicodemo
le dice al Señor que él quiere entender eso que él está predicando. ¿Qué es eso del tiempo? El reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo yo estar en condiciones de entrar a ese reino? La primera pregunta que yo creo que valdría la pena hacerse es: ¿qué es eso del reino de Dios? ¿Por qué este caballero, que es un principal, estudioso, conocedor de la ley, por qué manifiesta interés en entrar a ese reino? ¿Será que había escuchado hablar al respecto? ¿O qué era lo que lo estaba inquietando en ese momento? Yo quiero contarles que definitivamente cuando nosotros nos disponemos en las cosas del Señor, Él se encarga de hacernos entender qué es lo que quiere que nosotros sepamos, ¿cierto? Miren ustedes, a mí me encanta, yo creo que este señor estaba acostado como la arepa, ¿cierto? O sea, daba vueltas para allá y para acá, para allá y para acá, y no podía conciliar el sueño. Cansado de eso, se levantó y se fue y le dijo: hágame el favor, ya que no puedo dormir, porque estoy inquieto por estas cosas, dígame cómo hago yo para entrar a ese reino del que usted está hablando. Y le dice: tiene que nacer de nuevo. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? ¿Qué era lo que él no tenía? ¿Era religioso? Era un hombre religioso. ¿Conocía la ley? La conocía, por supuesto. Era estudioso. No solamente eso, estoy seguro que tenía una vida ejemplar en lo que a los judíos se refiere. Seguramente tenía una vida de recogimiento, tenía una vida de oración, tenía una vida que la gente la podía ver como un ejemplo. Seguramente diezmaba, seguramente era una persona especial. Dice que era principal. Bueno, bien, pero había algo que él no tenía, había algo que al parecer no había entendido, ¿sí? Y le dice el Señor: Nicodemo, pero tú eres maestro de Israel, ¿y cómo es posible que no sepas qué es lo que te estoy diciendo? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros recibimos un combo, ¿sí? No solamente el Señor Jesucristo viene a mí, sino que Él viene ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Yo espero que ustedes hayan concatenado las últimas enseñanzas, porque todas tienen un hilo conductor, ¿sí? No son insuladas la una de la otra, son seguidas, ¿cierto? Hace 8 días hablamos de qué era eso de entrar en el gozo del Señor y el reposo del Señor, ¿cierto? Quiero decirles que hoy estamos tocando un tema muy similar, pero que el Señor lo pone como determinante para poder entrar en lo que Él nos ofrece, ¿sí? Cuando nosotros entramos en un reino, nosotros no pasar desapercibidos. Y hay un reino es porque hay ¿qué? Un rey. Tiene que haber un rey. Si hay un rey, hay una autoridad, ¿cierto? Quiere decir que yo tengo que estar apercibido de que ese rey tiene autoridad sobre mí, que yo estoy sujeto a su autoridad, que debo estar sumiso, que debo entender perfectamente cuál es el propósito de ese reino, ¿sí? Porque de mí depende entonces si yo me quiero hacer ciudadano de ese reino o no. Porque si no, simplemente digo no quiero y punto, y me voy. ¿Sí o no? ¿Quién me obliga? Nadie. Así como vine, me voy, punto. Pero el Señor nos está invitando de una manera especial a que nosotros entremos a Él de una manera diferente a como venía entrando. ¿Qué quiere decir? Que a Nicodemo le estaba faltando algo que él seguramente no sabía que existía. Y que es justamente eso que el Señor Jesucristo nos ofrece, que es el advenimiento del Espíritu en mi vida. El advenimiento del Espíritu, porque es el Espíritu el que reaviva mi espíritu, el cual sin el Señor se encontraba muerto. Porque la palabra de Dios dice que nosotros como consecuencia de nuestro pecado morimos. ¿Y fue cierto o no? Morimos en el espíritu.
Ok, pueda que nuestra carne haya seguido viva, pero nuestro espíritu, con la desobediencia, murió. Pero así como otrora, por uno que pecó, todos fuimos condenados. ¿Qué pasó con el que vino a buscarnos? En el que pasa, todos somos vivificados. Vivificados. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Nicodemo, el asunto es en el espíritu, no es en las cosas. Él podía estar convencido que él se había ganado ya por lo menos la mitad del cielo, porque cumplía con lo que la ley le decía. Pero la misma palabra es la que nos dice que el que falle en una se hace culpable de todas. Luego cumplir la ley era imposible, no se podía. Por ese medio usted se podía esforzar todo lo que quisiera y ningún mérito iba a encontrar frente al Señor para que nosotros podamos ser salvos. El concepto de la salvación es exclusivo de los judíos, ¿ustedes sabían? Es exclusivo de los judíos. Ninguna otra religión ni ninguna otra doctrina les habla a ustedes de salvación. De modo pues que si ustedes ponen la Biblia aquí donde yo la tengo, por ejemplo, ¿sí? Y aquí a su lado coloquen ustedes, ¿sí? El Corán, pongan el Popol Vuh, el Shilan Balan, todos los libros sagrados que a ustedes se les ocurra poner, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y vamos a averiguar entonces si la palabra de Dios, esta que nosotros hemos creído que no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, es cierta, es viva y es eficaz. Y entonces, ¿qué les dice? ¿Qué creen ustedes que salte a la vista? Por lo menos que la haga diferente la Biblia a cualquier otra escritura de cualquier religión. Primero, salvación. Y segundo, les quiero contar algo que definitivamente es drástico. Ninguno de esos libros anuncia como profecía que el líder de esa doctrina, ¿cuándo va a nacer? El Señor Jesucristo, sí. ¿Saben ustedes que el profeta 700 años antes de su nacimiento, que dijo que iba a nacer, dónde iba a nacer, que iba a nacer de una virgen, cómo iba a morir, que iba a ser crucificado, todo, ya se sabía todo? Yo le pregunto, ¿de quién más se lee eso? Entonces hay una profecía que se cumple, y se cumple de manera drástica. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes sabían que hay más profecía de la segunda venida de Cristo que de la primera? ¿Ustedes dudan que el Señor ya vino, el Señor Jesucristo, y caminó entre los hombres? No, yo creo que si dudaran eso no estarían acá, ¿cierto? O sea que es un hecho, nadie duda de eso. Él vino y caminó y se hizo hombre, ¿cierto? Pues les quiero contar que hay más profecía de la segunda venida que de la primera. ¿Cuál es la segunda venida? ¿Cuando venga por su iglesia? No, señores, esa no es la segunda venida. ¿Y quiere que les diga por qué? ¿Ustedes han leído esa parte de la Biblia? ¿Se han dado cuenta que dice que Él no va a venir a la tierra? Él no va a venir, Él dice que está en las nubes. En las nubes, y desde allá recogerá su iglesia. O sea que Él no viene, Él no va a pisar la tierra. La segunda venida, mis amados, es en el milenio, cuando Él venga a gobernar. Esa es la segunda venida. Ok, para esa segunda venida nosotros tenemos que estar listos, ¿sí? Ahí está. De nosotros depende que estemos listos para cuando Él venga, o simplemente nos quedamos. Pareciera que Nicodemo no había entendido eso, porque este asunto solamente se discierne ¿en qué? En el espíritu. ¿Qué es eso de discernir? ¿Qué es discernir? Discernir es no dejarse engañar, saber entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, qué es lo que a mí me conviene y qué no. Eso es discernir. Eso es, y eso solo lo hace el Espíritu en nosotros para que no nos engañen. No nos engañen. Estamos en un tiempo peligroso en el que surgen profetas por todas partes, ¿sí? Profecía por todas partes.
que nada que ver con la palabra de Dios. Yo recuerdo que una vez estaba yo en una reunión, en una iglesia, en un tiempo de ayuno, un viernes, recuerdo mucho, y un hombre llegó y allí en la iglesia en la que nos congregábamos había un muchacho que tenía una bola aquí grande, era como un coto, como una cosa aquí, impresionante, grande, ¿sí? Un muchacho muy joven. Y este caballero que llegó, de pronto soltó una profecía diciendo que en 52 días esa bola ya no iba a estar ahí. ¿Ustedes saben cómo se distingue al falso profeta? No piensen tanto, porque sus profecías no se cumplen. Se quiere decir que no es un profeta, sino un mentiroso, un farsante. El día 53 no volvió. No volvió. ¿Y sabe por qué? Porque le pasó lo de la niña, ¿no? Que le dijo a la montaña, sí, que la recordamos, montaña, desarráigate y échate en el mar, y cerró la ventana y se fue a dormir. Y al otro día, yo sabía que no te ibas a ir. Ahí estaba. Algo así nos está pasando. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque nosotros no creemos. Porque dice la palabra de Dios, y venga le cuento porque se los puedo yo asegurar, por lo que sigue a continuación. Acabamos de leer y ya se ve venir. Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? ¿Y qué dice el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ¿qué? Cree. O sea que el asunto es de creer. El asunto es de creer. En él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué promesa tan hermosa. Eso era lo que le estaba preguntando Nicodemo. ¿Qué hago yo para tener esa vida eterna? ¿Cómo hacía? ¿De dónde saca él ese concepto de la vida eterna? Él no tenía por qué saber eso. Entonces el Señor le dice, mi amado, tienes que nacer de nuevo. ¿Y eso qué implica? Cambiar. Pastor Alberto, por favor, Efesios 2, 8, 9 y 10. Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Y 10, por favor, subrayado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En ellas. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros recibimos, gracias Pastor Alberto, que nosotros recibimos un regalo, ¿por qué? Por fe. Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que no de vosotros, pues es un don de Dios. Eso era lo que Nicodemo no sabía. Eso era lo que él no sabía. Él hasta ese momento decía, con cumplir la ley, yo ya estoy asegurado en el Señor. Mentira. Mentira, porque toda la palabra, y no solo esta, nos enseña que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia frente al Señor. O sea, por más que yo me esfuerce, no voy a poder. Pero el verso 10 dice que el Señor hizo y diseñó unas obras, ¿cierto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Qué quiere decir? Espera Dios que el comportamiento de uno que es salvo sea distinto al de uno que no lo es. ¿Sí ve? Y dice, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir, pueblo? Yo quiero que caminen por esta senda que yo les tracé. Pero miren, les quiero contar una cosa que sucedió y para lo cual he traído este librito que tengo aquí. Porque es que mire que yo no me lo inventé, aquí está. Miren lo que dice. Vamos a ver si puedo leer sin gafas. Dice así:
Sin embargo, hay tantos malos entendidos en cuanto al nuevo nacimiento que necesitamos aclarar lo que hace un creyente. O sea, ¿qué hace un creyente? Es lo que está diciendo. Aquí ya tenemos claro que tiene que hacer lo que el Señor dispuso, ¿sí? Pero aquí está diciendo que no se sabe. Es decir, esa línea es tan sutil que hoy por hoy no se sabe quién es creyente y quién no, ¿sí? Y miren lo que pasó. Con el nacimiento necesitamos aclarar lo que hace un creyente. William B. Small, laico metodista de Iowa, murió dejando en su testamento una provisión de que el interés que ganaran $75,000 de sus bienes se debía usar para beneficio de los creyentes. Dice, 10 de sus herederos entablaron una demanda judicial para anular el testamento, aduciendo que no había manera de determinar lo que era un creyente. ¿Qué creen que pasó? 10 de sus herederos dijeron, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no se puede saber quién es creyente. Y miren lo que pasó. Ganaron. ¿Sí? Aun cuando muchos pastores, profesores y teólogos testificaron, el juez Shannon B. Charlton sentenció que en su opinión no se puede definir a un creyente. Este incidente es nada más que una de las evidencias del pensamiento nubuloso que existe en cuanto a lo que es ser un creyente. Entonces, ¿quién es el creyente? ¿El que viene el domingo a la iglesia? ¿El que se goza en la alabanza? ¿Qué es un creyente? Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana, cuentan que pues por ser tantos años pastor, él conocía a mucha gente y sus circunstancias y su historia, ¿sí? De modo pues que era muy frecuente que fuera citado a los estrados judiciales como testigo de muchas cosas, ¿sí? Y ustedes saben que es obligación, solamente un formalismo, por no decirlo menos, que el testigo cuando llega es juramentado sobre la Biblia, ¿cierto? Y entonces le dicen lo siguiente: ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Entonces, ¿qué dice? Sí, lo juro. Cuenta la biografía de Alberto Benjamín Simpson que en las múltiples oportunidades que él llegó a atestiguar, en esos donde lo citaban, llegaba el alguacil, se paraba, sacaba la Biblia y ya lo iba a juramentar, y el juez le decía, ¿sabe qué? No se preocupe, yo sé que este hombre no miente. Yo les hago la pregunta, ¿será? Yo voy con alguna frecuencia a las audiencias y hasta ahora no me ha pasado eso. ¿No? Es más, el juez parte del principio que miento y no me cree. Llevo 11 años diciéndole a un juez que cometió un error en la evaluación de una prueba y no me quiere creer, y ya tuve que probárselo, ya todo el mundo me dio la razón, menos, es más, es una dama, ¿no? Perdón, las damas, no me quiere creer. Tiene dificultad para creer la verdad, pero la mentira sí la cree fácil. Entonces yo hago la pregunta, ¿pero por qué será? Se supone que el creyente, nosotros somos la sal del mundo. ¿Cómo se llama el ministerio de misiones? Sal a las naciones. Entonces nos invita a salir a las naciones, pero también para hacer sal. Tiene ese doble propósito. Ustedes no saben que un ministerio internacional les pidió el nombre, que si lo podían usar, porque estaba muy bello, ¿sí o no? Ok, sí, les dimos permiso que lo podían usar, pero esa idea salió de acá. Ok, muy bien. Entonces miren lo que está pasando, y ahora por favor no nos perdamos de vista lo que pasó en Hebreos, que nos dice que el creyente, la única manera de poderlo identificar es que haga las cosas para que anduviésemos en ellas, en esas obras. Dios espera entonces que nosotros no seamos una persona cualquiera.
Eso es lo que nos está a nosotros haciendo falta. Yo les quiero contar que si ese espíritu que vino en nosotros está haciendo la obra, ¿saben a qué obra me refiero? Oye, yo los veo como muy pasivos. ¿Están despiertos o no? Muestren a ver. ¿Sí me están escuchando? Iglesia, ¿estamos despiertos? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Estamos despiertos? Gloria a Dios. Muy bien. Consta que ustedes dijeron, porque estamos diciendo cosas importantísimas. Importantísimas. Entonces, miren lo que está pasando acá. Y me encanta porque hay algo que dice acá que a veces nosotros no vemos muy claro. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, le dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ya vimos que es el espíritu, que su espíritu nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene a mí, vivifica mi espíritu y me enseña a vivir como Él quiere que yo viva, ¿cierto? Si no es en el espíritu, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque un espíritu muerto no oye. ¿Les he dicho algo nuevo? Los muertos no oyen, ¿cierto? Está dormido el espíritu. Y viene el Espíritu de Dios y le ordena a mi espíritu que reaccione, que viva, que funcione. Y empieza a actuar en mí. ¿Y qué hace? Yo recuerdo que alguna vez el Señor me daba una imagen más o menos del siguiente tenor. El espíritu llega y entra a mí. ¿Ustedes han visto alguna vez un lustrabotas en la calle? Sí, ¿no es cierto? Cogen eso y ese zapato, y yo creo que hasta que no se ve en la cara ahí reflejada, no paran de bruñirlo, ¿cierto? Yo he creído eso. El espíritu llega y se sienta frente al espíritu mío y comienza a sacarle brillo. Y hasta que no se vea reflejado ahí, no deja de darle, de pulirlo. ¿Para qué? Para que empiece a funcionar como quiere. Yo le hago una pregunta. ¿Quién es más fácil que se equivoque, el hombre o Dios? ¿Quién es más fácil? ¿Quién puede dejar de hacer lo que tiene que hacer primero? ¿El hombre o Dios? Ok. La palabra dice que el Espíritu viene a mí a vivificarme, a enseñarme a hacer esas obras que Dios quiere que yo haga. ¿Sí? Porque está claro que sin Él no las puedo hacer. No quiero decir con esto que una persona que no sea cristiana o que no tenga el Espíritu en él no puede ser buena. Sí, yo conozco muchas personas que fueron buenas, ¿sí? Pero es que aquí estamos hablando de una bondad habitual. Una bondad habitual. Una bondad que tiene que estar permanentemente en nosotros. Que se vea clarito, este hombre es un cristiano. Miren que antiguamente era más claro. Yo les acabo de referir un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan el lío en el que se vio Pedro cuando negó al Señor? ¿Se acuerdan, cierto? ¿Que lo negó cuántas veces? 3. Una de esas veces estaba él muy tranquilo calentándose las manos, no lejos del Señor, porque eso sí parece que no lo perdió de vista en ningún momento, ¿sí? Pero ya lo había negado y de pronto llega una mujer que dice, era una mujer muy simple, digamos que era una empleada, una persona muy sencilla, y se queda mirándolo y le dice, usted caminó con el maestro, ¿no? Y entonces le dice, ¿yo? Aquí, ¿yo a qué horas? Y llega y le dice, sí, porque usted habla igual que los discípulos. Eso fue lo que lo delató. Si ven, usted habla igualito a ellos. Esa es la forma como nosotros debemos hacer. Empezar a hablar como hablan los creyentes. Empezar a bendecir. Empezar a actuar hasta que el Espíritu de Dios se vea reflejado en mi rostro. Sí, porque nosotros nos decimos cristianos y eso no puede ser solo un remoquete. Tiene que ser una verdad. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó en el ejército de Alejandro Magno?
había un soldado que se llamaba Alejandro, ustedes recuerdan, ¿no? Que su conducta era bastante reprochable, no le gustaba hacer lo que tenía que hacer. Y eso llegó a los oídos de Alejandro y llegó y lo llamó y le dijo: me hace un favor, joven, o usted cambia su conducta o se cambia de nombre, o se cambia de nombre. Así se lo dijo. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. Llegará el Señor Jesucristo y en presencia de nosotros y en la cara nos va a decir: o se comportan como cristianos o se quitan ese nombre. Vea pues, ¿cómo la vieron? O se comportan como cristianos o se quitan el remoquete ese. ¿Por qué? Porque es que cuando yo me digo cristiano y salgo después de esa calle, ¿qué me van a decir? ¿No que era cristiano? ¿A quién más le dicen eso? Ustedes han oído que digan: ¿usted no que es testigo de Jehová? No dicen. ¿Usted no que es mormón? No dicen eso. Al cristiano. ¿Y saben por qué? Varias veces lo hemos dicho. Porque el Señor Jesucristo hoy todavía está siendo perseguido. Esa es la razón. Esa es la razón. Porque saben que ser cristiano es una cosa irrestricta, es una cosa que tiene que ser distinta a todas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, o somos cristianos o nos quitamos el remoquete ese. Está bueno, ¿sí o no? Sí, así vamos a hacer las cosas como las debemos hacer o no. Entonces, nosotros, eso le dice el Señor a Nicodemo: usted es maestro, y le dice 2 veces o 3. De cierto le digo, si usted no nace de nuevo. Entonces, ¿cuál es ese nuevo nacimiento? El que se experimenta cuando el Espíritu empieza a hacer la obra en mi vida. ¿Sí? Entonces, yo, que era un boquisucio, ¿sí? De esos que toman leche y le llega cumizal al estómago, yo lo era así, lo confieso. El Señor me cambió. Y les quiero contar que yo no me di cuenta. Yo les conté cuando me di cuenta de eso. Un muchacho, amigo mío, de muchos años que no veía. Y si le digo muchos años, estoy hablando de unos 20 años que no veía, amigo mío de juventud, con los que jugamos canicas en las calles y eso. Tenía a su esposa metida en un lío judicial. Y me pidieron una cita y llegaron a la oficina. Y estábamos ahí. Desde luego, pues ha pasado harta agua por debajo del puente en todo ese tiempo. Y empezamos a charlar y a charlar cuando de pronto me dice, él se llama José Isidro, lo digo porque es amigo mío. Me dice: oiga, Jairo, usted ya no dice groserías, ¿no? Yo le dije: si usted no me recuerda, hermano, luego yo era grosero. Ahí fue que me acordé. ¿Quién hizo eso? El Espíritu. Esa es la sutileza que Él emplea. Nos cambia sin siquiera darnos cuenta. Porque les quiero contar. Y esto, yo sé que estas son palabras que a nosotros no nos gusta escuchar, pero yo estoy forzado a decirlo y me da pena con ustedes. Desde ya les pido me disculpen, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Pablo? Mírense, ¿sí? Si han cambiado, porque si no han cambiado, el Espíritu no está en ustedes. Y le dije la pregunta: ¿quién es más fácil que no haga lo que debe hacer, el hombre o el Espíritu o Dios? Ya dijimos que el hombre, porque Dios cumple. Y si la función del Espíritu en mí es cambiarme y mostrarme y enseñarme cómo yo debo hacer esas obras que Dios espera que haga, entonces Él no vino a mí a resolver un problema de vivienda que tenía. No, para nada. Él vino a mí para cambiarme. Y si yo no cambio, dice Pablo, me muero de la pena, compadre, pero el Espíritu no está en usted. Y si el Espíritu no está en usted, usted no es de Cristo. Oiga, para que la palabra hable como hable, es porque eso es cierto. Y aquí estamos frente a un epíteto que le pone el Señor: de cierto te digo.
Otra persona diría, lo que te voy a decir es cierto, recierto, ¿cierto? Entonces, esa es la forma. El Señor dice, lo que te voy a decir a continuación, Nicodemo, mejor dicho, es que no se lo he dicho sino a pocas personas. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo sabes si naciste de nuevo? Porque ya hoy no eres la misma persona que eras antes de conocer al Señor. Entonces yo espero con esto retrotraer su atención unos años, 5, 10, ustedes me dirán cuánto hace reconocieron al Señor. Cuando le dijeron, Señor, ven a mi vida, ¿sí? Es posible que uno no cambie el mismo día. Es posible que no. Yo les contaba hace 8 días y les voy a recordar con frecuencia que este año, hace 30 años que reconocí yo al Señor. O sea, son 30 años que tengo yo que mirar para atrás, a ver si yo soy el mismo sinvergüenza que era en esa época. ¿Sí? Así me decía mi mamá, coma con confianza, sinvergüenza. Porque ya sabía, yo era gamín, yo qué culpa tengo. Yo salía y yo me perdí y a mi mamá me le volaba. Y si no era así que me metían, no, yo no entraba. No entraba. Un día mi mamá con esfuerzo grande me regaló un vestido muy bonito, muy elegante, completo para una entrevista que yo tenía. No de trabajo, sino por allá nos íbamos a ir a pasear y necesitaba ir a la embajada. Entonces mi mamá quería que yo iba muy elegante y me compró un vestido. Y yo me lo estrené, me quedó elegante. Buena camisa, buena corbata, agua con azúcar en el cabello para que no me despeinara y me fui, bien pepito para la I. Cuando yo llegué me estaban esperando los sinvergüenzas de mis amigos. Jairo, usted sabe que tenemos una carrera de carros de balineras, hermano, y necesitan listo. Voy sacando el carro con tanto afán que no me cambié. No me cambié. Y salgo yo, el carro de balinera mío se llamaba El Rayo, porque eso era un rayo veloz. Y voy yo y me va empujando mi amigo Miguel, y resulta que la chaqueta del vestido se enredó allá en la balinera, y yo no me di cuenta. Cuando yo veo mi chaqueta totalmente rota, ¡rota! Señor, yo vi a mi mamá ahí. Por Dios, me quité la chaqueta, pasó la carrera y me fui tan tranquilo. Ustedes hubieran visto, venga, más o menos la cosa fue así de este tenor. ¿Ve? Así llegué yo a la casa cuando mi mamá me ve. ¿Por qué? Porque ella me decía y me enseñó una cosa. El hombre como sale de la casa debe regresar. Debe regresar. Un día vi que el comportamiento de los muchachos no era, y ya les voy a contar que no es el ideal. Entonces yo llegué así, cuando Jairo, mi mamá me ve, venga para acá, joven, présteme la chaqueta. Señor de gloria. Yo recuerdo que la cogió y me la restregó así, quedé con la boca hinchada 8 días. Sí, ¿usted cree que yo me la robé? Me dijo. ¿Usted mismo no me acompañó y no vio lo que pagué por ella? Uy, qué ingratitud, por Dios. Por eso era que me decían, entre con confianza, sin vergüenza. Ay, así fue. Una vez, mi hermana, Tulima, tiene una amiga muy querida, vecina, me pidió el favor que si le prestaba mi smoking a su hijo, que se graduaba de bachiller. Yo le dije, Dulima, si tengo mi smoking es porque no me gusta ponerme cosas ajenas. Ay, pero mire, que es que no tiene plata, que es que el alquiler le vale, que no, yo sé que vale, pues por supuesto. A mí tampoco me lo regalaron, como mi mamá, no me lo robé, tampoco. Me convenció y le dije, Dulima tiene una postura, está nuevo. Yves Saint Laurent, nada menos, lindo, ¿para qué? Se lo presté. A los 8 días me lo devolvieron y ustedes no me van a creer la que pasó. Tenía la chaqueta mía y el pantalón de otro.
Oiga, porque si se pierde la chaqueta, dice uno, fue que la cambiaron en un ropero, ¿cierto? Pero que le cambien a uno los calzones, dígame a qué fue, hermano. Hiciera para estar sin calzones, ¿para qué me pidió prestado mi vestido, hermano? ¿O no? La chaqueta mía y el pantalón de otro. Así nos comportamos nosotros y me lo devolvieron. Lo mandamos a la lavandería. Sí, fue en la lavandería que lo cambiaron. Ese es nuestro comportamiento. Horroroso. Horroroso. Y somos cristianos. Nacidos de nuevo, ¿cierto, Rosita? Nacidos de nuevo. ¿A qué se refiere el Señor a eso del lavamiento del agua? ¿Dónde es eso? Que nosotros entendimos que si nosotros por medio, venga, verá, señora Ruda, hágame un favor y lea ahí en Juan 3. ¿Qué es lo que dice? Nacer de nuevo, ¿cómo es? ¿Cómo es que se experimenta? Mire pues, estábamos leyendo Juan, ¿cierto? Y mire lo que le contesta el Señor a Nicodemo, aquí en el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿qué es eso de nacer de agua? ¿Ah? Miremos el bautismo, sí dicen unos, el bautismo. ¿Qué es eso de nacer? Miremos Efesios 5, por favor. Efesios 5. 5, verso 26. Miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ¿qué? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cuál es el agua? La palabra. ¿Qué quiere decir? Yo me purifico cuando conozco la palabra. Cuando yo me expongo en la palabra. Pero es que yo voy y predico y yo no llevo la palabra. Sí, pero usted no predica lo que le dé la gana, ¿cierto? Usted predica lo que la palabra le dice. ¿Sí? Usted no puede llegar a decirle, es que usted está muerto y tiene que recibir al Señor Jesucristo para recibir al Espíritu Santo. Eso no lo inventó usted. Eso está en la palabra. Entonces, ese lavamiento, ¿cuál es? Exponernos a la palabra de Dios. Exponernos a la palabra de Dios. Miremos otro, por favor, y estábamos ahí cerquita. En Juan 15, 3. Juan capítulo 15. Verso 3. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos lavó la palabra. Nos lavó la palabra. De modo pues, mis amados, que nosotros tenemos que estar al pendiente de cómo es que nosotros nos vamos a comportar una vez el Espíritu haya hecho la obra de renacer nuestro espíritu, de vivificar nuestro espíritu. La Biblia es la que nos nutre, eso sí, nunca lo dude. Pero miremos a ver, ¿será que nosotros nos comportamos bien o no? Yo les quiero pedir un favor. Váyanse a Mateo un momentico, capítulo 23. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 23. Sí, y vamos a leer el verso 3. Dice, o el 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y haced que guardadlo y hacedlo, dice. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué?
porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Eso era lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Usted dice, pero no hace. Si no hace es porque no ha cambiado. Si no ha cambiado es porque el Espíritu no está en usted. O sea, usted es un tipo meramente religioso. Eso es lo que le está diciendo. Más claro no le puede hablar. Mejor dicho, más claro le tendrá que pegar una trompada, ¿sí o no? Para que reaccione. Pero le está diciendo, sí señor, usted ha cumplido, pero si no es por el Espíritu, usted no va a hacer nada y de ahí no va a salir. Y esa es la razón por la cual habla y dice, pero no practica. ¿Ustedes recuerdan cuando llegó el fariseo y cuando llegó el publicano a la iglesia? Que el fariseo tocó las trompetas. Dijo, aquí estoy, Señor, vengo 3 veces por semana, traigo el diezmo, mejor dicho, soy espléndido. ¿Sí o no? En cambio, y no soy como ese publicano que está allá. ¿Cómo tal? Y el publicano a su vez, ¿qué estaba haciendo? Frente al piso, diciendo, perdóname, Señor, perdóname a mí, que soy pecador. Él solito, el otro solo se jactaba. De modo, mis amados, que si nuestro cristianismo es solamente de apariencia, estamos en serios problemas, porque no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. El Señor quiere que nosotros cambiemos de una manera especial, y no será así como este hombre y como este otro que dice aquí, en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, en el verso 6, mire lo que dice. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uy, qué vergüenza, oigan. Qué vergüenza que Dios nos tenga que decir eso. Es decir, yo quiero hacer una aclaración. Yo sé que eso en esta iglesia no pasa, eso es en otras, aquí no, por supuesto. Aquí todos somos cristianos, ¿sí? Las crispetas y los cristinos están en otra parte, aquí no. Pero yo sí les quiero decir una cosa, nosotros tenemos que estar actuando y si no actuamos, estamos en problemas. Estamos en problemas, porque si no estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, es porque el Espíritu no está funcionando en nosotros. No es por culpa del Espíritu, es por culpa nuestra, porque el Espíritu vino a lo que vino. ¿Eso sí lo tenemos claro o no? ¿Está en nosotros o no está en nosotros? Cada uno de nosotros tiene que contestar esa pregunta. De modo que si hoy esta predicación hace que hagamos una introspección acompañada de una retrospección, o sea, mirar para adentro y para atrás, habremos eso, exitoso, porque tenemos que evaluarnos, si soy el mismo o no soy el mismo, si nací de nuevo o no nací de nuevo, si la palabra está actuando en mí, si me lavó, si me limpió o no. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Tres predicaciones seguidas que estábamos hablando de lo mismo. Después no digan que no se les dijo. Tres. Y los invito, los que no han escuchado todavía, en el internet, ustedes entran a YouTube, en YouTube dicen Iglesanfer y ahí salen todas las predicaciones de la iglesia acumuladas. Las pueden ver, los que quieran. Los que no quieran, no entren. Así de simple. Pero los que sí que las quieren ver, ahí están. Y miren las últimas 3 de este pastor y verán que tienen un conducto y tienen un hilo conductor que nos tiene que llevar definitivamente a un genuino arrepentimiento. ¿Estamos? Ok, me parece muy bien. Son las 11 en punto. ¿Bien? Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu iglesia
Y te pido, Señor, que esta palabra que hoy se ha predicado en este lugar no se quede solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestros corazones y se haga rema en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Y amén. No sé si haya anuncios. Quiero contarles, tengo un anuncio especial. Las personas que quieran hacer Instituto Bíblico